el arte imita a la vida. Es una frase antiquísima que alude precisamente a eso. Muchas cosas que vemos o consumimos en la ficción encuentran su origen en nuestra realidad, por no decir casi todas. En Fullmetal Alchemist no es casualidad que el lugar de origen de nuestros protagonistas sea un campo, y tampoco que la serie quiere hablarte del esfuerzo y de que una lección sin dolor no puede ser aprendida. Todas estas ideas se relacionan a su autora y la propia crianza que ella tuvo en una granja. En Chainsaw Man, el tipo de mujeres problemáticas con las que se topa Denji son justamente el tipo que le gustan a su autor Fujimoto, e incluso vivencias de una mujer que lo molestaba constantemente durante la secundaria son plasmadas en su obra a través de este arquetipo. Dicho de otro modo, Denji es una ventana a las interacciones que tuvo el autor con el sexo opuesto, y en casos más extremos, películas como 500 días con Summer son directamente una historia de vida del propio director, dramatizada y vuelta a película. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Al hecho de que en los productos que consumimos la mayor parte del tiempo, nada suele ser porque sí, salvo que a quienes los hacen les dé totalmente igual, y no pongan ninguna implicancia de su parte, pero todavía en esos casos todo tiene un origen en la realidad. Si consumimos un producto que quiere reflejar una idea equivocada del mundo real, esa idea irónicamente existe a raíz de un prejuicio del autor, y así con prácticamente todas las cosas. ¿Qué ocurre entonces cuando el reflejo de una historia con la realidad es extremadamente polémico al punto de no ser tolerable? Bueno, ahí entra Drama Queen. Drama Queen es un manga que comenzó su publicación a finales del 2024. Su historia nos introduce a un mundo donde hace 9 años, una especie alienígena salvó a toda la humanidad de un meteorito. En la actualidad los aliens conviven con los humanos. Sin embargo, poco a poco, comienzan a ser más frecuentes por las ciudades, siendo que en la ciudad natal de nuestro protagonista, ya hay 60.000 habitándola. Además de esto, los mismos gozan de varios beneficios por el gobierno, como descuentos en viviendas, facilidad de conseguir trabajos, y que por el solo hecho de ser aliens y que su especie salvara al planeta, los hace inmensamente populares e intocables, tanto en la opinión pública como en cualquier pequeño conflicto, siendo excusados de cualquier cosa. Nomamoto, nuestra protagonista, es una persona resentida socialmente, ya que su situación económica es muy mala. Su jefe alien es un explotador, que además abusa físicamente de esta golpeándola cada tanto en el trabajo. Esto hace que su odio por los aliens siga en aumento, y es ahí cuando conoce a Kitami, un compañero de trabajo que también los odia. Ambos cuestionan que quizás todo es una conspiración. ¿Los aliens en primer lugar salvaron el planeta? ¿O es todo un plan estúpido para que la humanidad esté a su merced? Ambos personajes congenian y el odio de Kitami es mayor debido a que su familia murió por un accidente automovilístico causado por un alien el cual se dio a la fuga y nunca fue buscado o investigado con propiedad por justamente no ser un humano. Hasta acá podríamos comentar muchas cosas en relación al capítulo 1, pero todo se tuerce mucho más con dos eventos en particular. El primero es que el jefe de Nomamoto se prende fuego accidentalmente, muriendo en el acto. La misma es culpada por no hacer nada para asistirlo, ya que ni reaccionó y es despedida. Y el segundo, Kitami asesina a un alien y le pide a Nomamoto que lo encubra. En otro giro turbio, para poder deshacerse del cadáver, lo cocinan y Noma se lo come por completo, ya que le resultan muy deliciosos. Luego nuestro increíble y fascinante dúo se dispone como objetivo matar a todos los aliens de la ciudad para purgar la misma. Dejando de lado toda la introducción al mundo y la historia, la polémica de todo esto surgió porque decenas de personas relacionaron a los aliens con inmigrantes de la vida real, y esto generó una mega discusión entre gente que decía eso y gente que argumentaba que solo era ficción. Establecido este punto, muchos tacharon al manga de xenofóbico y racista, pero antes de pasar a ese tema, tengo que aclarar que sí, efectivamente este manga hace paralelismos con los extranjeros e inmigrantes de la vida real. Habría que estar ciego para no darse cuenta de ello, o querer negarlo. Sin embargo, aunque sea el caso, no por eso implica que haya una cuestión de odio en el producto. También quiero acotar que cuando mucha gente habló del manga, lo hizo con un solo capítulo. El mismo actualmente tiene 9, que si lo recopilaras en tomos serían unos 2, ya que los primeros capítulos debut de la serie tienen más de 40 páginas, y bueno, estos 2 tomos se traducirían aproximadamente entre 5 a 6 capítulos de anime. No sigue siendo una cantidad muy grande para saber a dónde quiere ir la historia, pero al menos es más contexto o permite ver las sensibilidades de la obra. Y es que no quiero simplemente hablar superficialmente de esto, porque es un tema complejo, con demasiadas capas. Para empezar, creo que está bien que productos como este existan, porque plantean o hacen preguntas incómodas sobre nuestra realidad actual. De hecho, la propia polémica es una prueba de esto. Lo mejor que le puede pasar a una nueva historia es que por méritos propios genere un foco de conversación. Y este manga lo hizo no por un meme, shitpost o lo que sea, sino por su premisa. Con esto dicho, hay varios temas a articular desde diversos puntos de vista. En primera, la historia plantea un ejemplo extremo de lo que se podría tomar como una deuda social o cultural. En este caso, la humanidad está en deuda con los aliens por salvarles la vida. La pregunta acá es, ¿esto implica que siempre debamos mantenernos agradecidos por todo? El manga genera un escenario donde la deuda es tan grande que nuestra especie siempre va a comportarse pasivamente, lo que poco a poco va generando frustración cuando ocurren incidentes desagradables como el que le pasó a la protagonista con su jefe abusador. Al mismo tiempo, la historia utiliza recursos visuales, como el hecho de que antes el cielo de la ciudad estaba limpio y ahora está contaminado por los cientos de miles de naves espaciales que incluso pueden verse reflejadas en el océano. La ciudad es violada en sí misma, invadida por estos entes, y acá es crucial
especial hablar de Japón. Yo no tengo a Japón puesto en un pedestal, no es una nación que idealice, y creo que tiene, al igual que todos los países del mundo, severos problemas, solo que los de Japón no se traducen en cosas superficiales, sino internas. Es decir, es más fácil ver los problemas de tu país, si son inseguridad o económicos, a una nación con índices de natalidad ultra bajos y gente jodidamente deprimida o presionada socialmente hasta llegar al extremo. Asimismo, no podemos negar que con el pasar de los años, el país simplemente se volvió más y más popular, y con ello su idealización creció bastante. Ahora, quiero que seas honesto conmigo. ¿Cómo te sentirías si un montón de extranjeros vinieran a cada rato a tu país, no respetaran nada y perturbaran la tranquilidad de forma constante? O vamos a redoblar esto. Imagina que un día te levantás y te enterás que uno de estos extranjeros, que es bastante popular en las redes, no solo molestó a mucha gente públicamente, sino que incluso terminó grabando a uno de tus compatriotas muerto en una zona prohibida y por surrealista, enfermo y deshumanizante que suene, lo subió a internet sin pensar que sería algo malo, como si la pobre persona que fue llevada a esa situación por la desesperanza social simplemente fuera alguna especie de mono de feria, alguna atracción de circo, algo para generar espectáculo, interacciones, factor de shock, ya sabes, más visitas. Lo que cuento ni siquiera es una fantasía, ocurrió. Y sí, está la pregunta, ¿la sociedad japonesa puede ser xenofóbica? Sí, seguramente, o ni siquiera haya que ponerlo en duda. Igual que en mi caso te puedo garantizar que los argentinos también, pero no quita que por cómo funciona su estructura social, ellos por lo general simplemente están a lo suyo, y ahí está el tema. Yo puedo entender que llegado a cierto límite la figura del extranjero se termina diluyendo tanto que es deshumanizada, alienígena. En un punto solo se siente como gente molesta que no solo perturba el status quo, sino que quiere alterarlo criticándolo de forma constante bajo su mirada occidental, o bueno, de cada país. Y es normal que cualquier ciudadano tenga una postura de ¿quién te dio derecho a hablar de nuestra nación? Lo que en Japón puede intensificarse aún más cuando socialmente se cree más en el colectivismo que en el individualismo. Es decir, los japoneses se importan más como un todo y no como una sola unidad. Y lo que la gente no entendió es que cuando nuestro odio o frustración hacia algo llegan a puntos absurdos, lo deshumanizamos y volvemos totalmente ajeno a nosotros. Así que el hecho de que sean aliens simplemente refuerza más el tema. Por eso tirar el argumento de que no habla de inmigrantes, son ideas tuyas o son solo aliens, es bueno directamente no estar leyendo la historia y consumir por consumir, o querer negar de muy mala manera que la historia trata de hablarte de algo, lo que me parece todavía peor. Pero entonces, ¿qué? ¿Todo lo que nos dice el manga es esto? Bueno, no. Es ahí cuando tenemos que hablar de... La miseria es algo que se recalca para nuestros protagonistas en varias circunstancias de la historia. Para el capítulo 5, Kitami menciona que hace lo que hace no solo por la frustración de que mataran a su familia, sino porque él ama su ciudad y va a limpiarla de los invasores. Y automáticamente un personaje enfatiza lo miserable y lleno de odio que es dicha postura. Por otro lado, Nomamoto es directamente una persona patética. Es una adolescente de 17 años, sin amigos, que cortó lazos con su familia, y solo vela por sí misma. El mismo Kitami la considera una persona detestable, y si no fuera porque lo ayuda a deshacerse de los cadáveres, no estaría con ella. En sus propias palabras, le parece una psicópata. De hecho, la propia Noma menciona que no entiende las relaciones en general, ya que nunca sintió que alguien se preocupara por ella y por lo mismo le da igual todo. En el capítulo 9 incluso se hace una referencia a la película Historia Americana X, con una frase célebre y es: ¿algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida? Y todo se resume en eso. Nuestra protagonista es una perdedora miserable e independientemente de lo que hace, los aliens no eran un problema. Antes de eso su vida ya era una basura que no iba a ningún lado. Los aliens son solamente un foco en donde poner su frustración. Pero si reemplazáramos al jefe abusivo por otro simple jefe japonés, no hubiera cambiado nada. Kitami es igual de triste, no tiene sueños reales en torno a su vida. En el capítulo 8 el nuevo jefe que tiene en su trabajo es supuestamente el asesino de su familia y Kitami duda si debería matarlo, al punto de que incluso cree lo que es una presunta mentira sobre que este alien tiene un hermano gemelo, y esto es gracioso porque para este momento Kitami ya mató a decenas de aliens, pero simplemente parece que nada tiene un objetivo real. Y es que suena muy estúpido, pero a nivel individual, ¿qué mierda nos aporta el odio o desprecio cultural? Yo soy latino y podría empezar a decir que los europeos son unos conquistadores malignos por colonizar todo este continente, pero las preguntas importantes son: ¿me aporta algo? ¿Soluciona mi vida? No, realmente no. Seguiría siendo el mismo tipo con los mismos jodidos problemas en el mismo cuarto, queriendo por algún motivo pelearme con los españoles que no tienen una mierda que ver con algo que pasó hace siglos. Y me gustaría decir que Drama Queen es un manga que trata cosas súper actuales, pero eso también es mentira. Esta película tiene más de 20 años y en la misma tenés todo un monólogo del protagonista hablando de una conspiración donde básicamente cualquier grupo étnico que no sean blancos planean invadir el país, o hasta su padre mencionando que contratan gentes por ser inmigrantes y no por sus habilidades, quitándole el trabajo a los norteamericanos de bien. Y mierda, estoy seguro que te suena porque no estamos para nada lejos de ese discurso, ya que todo se trata de... Una cosa que omití es que en el capítulo 3 se introduce a Iglaskar, un exterminador de aliens, o mejor dicho, un intermediario. Básicamente diversas personas contactan con él para matar aliens. Iglas entonces prepara todo y le da el trabajo a diversos asesinos. El asunto con esto es que no lo hace por ningún tipo de cuestión racial, solo son negocios y como matar aliens suele ser algo muy complicado, surgió esa necesidad turbia. Y de hecho el primer encargo que tienen que hacer los protagonistas, porque no les queda de otra, es matar a un alien estafador, simplemente porque le roba sus potenciales víctimas a otro estafador que es un humano. No hay ningún tipo de ideal
o causa justa. Nuestros protagonistas se mueven por intereses ajenos a los suyos, salvo que tienen el fin común de, bueno, matar y nada más. Asimismo, es el propio Iglas quien en su trabajo de fachada como profesor universitario hace referencia a la historia americana X, porque si bien el tipo es un forro de mierda, siente placer al ver a personas carcomidas por el odio, que no tienen ningún futuro, ya que justamente son manipulables. Podríamos pasarnos buscando un montón de ejemplos que estén a favor o en contra de diversas cosas, pero ¿valen para algo o es todo basura? Y con esto me refiero a, ¿realmente esa información es así? ¿O a un sector le interesa venderla de esa forma para conseguir adeptos? Tomemos el caso de inmigrantes acaparando más trabajo que personas nativas del país. Suena mal hasta que luego puedes torcer eso y decir simplemente que ocurre porque justamente al ser inmigrantes, si son ilegales, los contratan, les pagan menos, lo que les ahorran dinero y los explotan más. Y felicidades, si el que los contrata es un nativo de tu país, ahí puedes argumentar que usa a los inmigrantes, hace que sus propios compatriotas se jodan y bueno, puedes decirle traidor o lo que sea. Al final del día a esa persona no le importa, no creen absolutamente nada. Al igual que bueno, la mayoría que habla de esta mierda. Pero el punto es que nunca es tan simple. No es algo como blanco o negro, rojo o azul, izquierda o derecha, y depende de cada caso. El mundo es justamente gigante y vas a encontrar obviamente siempre cosas a favor o en contra de todo. Hay cientos de miles de personas en internet que creen que la Tierra es plana y una conspiración en base a eso, así que, ¿por qué no? Lo que trato de preguntar es, ¿realmente lo que creemos es la realidad? ¿O simplemente se nos quiere vender que es así para apoyar las ideas e intereses de otros? ¿Cómo se puede estar seguro de absolutamente cualquier basura entonces? Yo, como dije, soy argentino, y esta nación fue levantada también en su medida por el arduo trabajo de muchos europeos que vinieron buscando oportunidades. Y es importante porque toda esta basura que tienen muchos de mi país, por sentirse superiores, porque tienen antepasados europeos en sus árboles familiares, se cae a pedazos cuando sabes la verdad. Y lo cierto es que cuando los europeos empezaron a pedir derechos y tratar de buscar mejores condiciones laborales porque los hacían mierda, literalmente vivían amontonados y hacinados en algo llamado conventillos, buscalo si querés, el país que hizo con esta gente que ayudó a levantarlo, ¿les dio la mano? No, simplemente los determinó como enemigos y un problema para nuestra nación, y deportó a cuantos pudiera por instaurar ideas peligrosas. En resumen, los usaron para los intereses mientras fueran convenientes, y cuando dejaron de serlo los despacharon como basuras. Blanco, negro, moreno, no importa. Varios aún así lograron quedarse, y hola, acá estamos sus descendientes más de 100 años después, para que algún pelotudo con apellido europeo venga a creerse estéticamente superior a algún hermano latino. El punto con todo este tema es que al final no importa, porque muchas veces las personas creen que sus ideas están por encima de la realidad, porque bueno, el arte puede imitar a la vida debido a lo compleja y enrevesada que resulta esta. Para mí, encapsular todos los problemas de mi vida odiando a un grupo específico suena muy idóneo para que sea verdad, o una forma de escapar del hecho de que no estoy haciendo nada por mi vida, más que buscar algún tipo de enemigo que justifique mis desgracias, porque la alternativa a eso es que soy un miserable de mierda y que indistintamente de que todo este grupo quede completamente eliminado o excluido, no va a cambiar nada, no va a significar nada, no me va a volver feliz. Voy a seguir en el mismo estado en el que estaba antes y esa idea me carcome profundamente, porque podría luchar por todas las causas ajenas del mundo, menos por la única que importa, que es mi vida. Drama Queen es una historia interesante y efectivamente tiene una protagonista que es racista. Al mismo tiempo es difícil decir que tanto vale la pena porque es necesario ver su desarrollo con el paso del tiempo. Sin embargo, quería hablar de la misma porque me parece que todo el foco de discusión estaba mal puesto, o la gente se preocupó más por sobrereaccionar y sentirse atacado que en ver realmente de qué se trataba. Que una historia se haga preguntas incómodas o planteos incómodos no descalifica la misma. Tenemos que tratar de ver o analizar el porqué de estas preguntas o hacia dónde va. Y creo que bueno, por desgracia, la discriminación es y seguirá siendo un tema recurrente del cual hablar, en diversos medios. Espero que este video les interese y si quieren más contenido general, tienen básicamente la sección Mundo Cambiante. El arte de la miniatura fue hecho por el artista Oran y el video editado por Reini. Tienen sus redes en la descripción. Recuerden como siempre que todo este contenido es posible por su apoyo ya sea en Patreon o en el canal en sí mismo. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.